Buenas tardes, yo soy el profesor Dr. José Alberto García Liñeiro. Soy profesor titular de la Cátedra de Salud y Producción Equina y soy director de la carrera de especialización y maestría en Medicina Deportiva del Equino. Asimismo, soy el director del Servicio de Diagnóstico y Tratamiento de Claudicaciones del Equino en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. El motivo de esta charla está vinculado a la rehabilitación de lesiones articulares del equino deportivo. El objetivo es dejar una serie de planteos y se puntualizarán aspectos clínico-terapéuticos que no deben ser desconocidos en fisiatría del equino deportivo. ¿Qué es lo que debemos considerar? Primero, que es un área de incumbencia del médico veterinario y especialista en equinos. Difícilmente alguien que trabaje en pequeños puede ejercer adecuadamente el trabajo de rehabilitación en esta área. Debe tener sólidos conocimientos clínicos e imagenológicos, como así también conocimientos de deportología, porque no es lo mismo tratar un caballo de carrera que un caballo de salto o un caballo de polo, en términos del uso, costumbre y también de lo que es la fisiología del movimiento. Y por supuesto debe tener experiencia clínica, ya que para interpretar adecuadamente la evolución, obviamente debe este profesional tener claros los aspectos más relevantes del deporte y también de la clínica. El profesional siempre debe tener en cuenta un examen cutáneo del balance morfoestático, del balance articular, el balance muscular, el balance funcional, el neurológico y también examen de la circulación. Respecto al examen cutáneo, bueno, se tiene que considerar, ya que en este caso muchos problemas de piel pueden provocar alteraciones biomecánicas por adherencias que lleven a disfunciones en el motor, y de la misma forma el equilibrio morfoestático, ya que los aplomos, las modificaciones de ejes, de alguna forma pueden influir también no solo en la biomecánica, sino también en la incidencia de lesiones. Respecto al balance de movilidad pasiva articular y del movimiento en general de la articulación, también y especialmente en este momento, en esta charla, tiene un rol importante y debe ser restablecido no solo a través de la clínica, sino también evaluado a través de goniometría, ya que debemos considerar los aspectos más relevantes vinculados al grado de movimiento. El balance muscular está hablándonos de una adecuada adaptación de nuestro paciente, ya que muchas veces hay hipotrofias musculares que tienen una íntima vinculación con un desbalance locomotor crónico, y eso se va a traducir en déficit de movimiento. Obviamente este profesional tiene que tener bien claro todo lo que es el examen funcional, reconocer adecuadamente una claudicación, no solo desde un punto de vista del examen del caballo solo, sino también con el jinete, porque hay muchas disfunciones locomotoras que aparecen con el jinete, y el reconocimiento de la claudicación es muy importante. Asimismo, el examen neurológico. El caballo tiene muchas claudicaciones que tienen bases neurológicas que a veces están subdiagnosticadas. Es por eso entonces que este profesional debe tener claro estos aspectos y reconocer maniobras y reconocer aspectos vinculados a la evolución de muchos problemas neurológicos que pueden tener luego incidencia en la biomecánica. Desde ya, obviamente, como se interactúa con una piel, el examen de la circulación, ¿sí? Que la podemos hacer no solo por clínica, sino hoy por hoy con la termografía, por ejemplo. Entonces, es fundamental que este veterinario realice un diagnóstico certero y precoz a través de la clínica, imagenología y laboratorio.
Los aspectos clínicos, entonces, de acuerdo a lo que vimos, van a ser actitudes posturales, movimiento, deformaciones, palpaciones, flexiones forzadas y, por supuesto, para determinar adecuadamente el locus dolendi, las anestesias diagnósticas. Hay algo también que está en manos de este profesional, que tiene que estar necesariamente bien conocido para no cometer errores o dar pronósticos inadecuados, como es el concepto de rigidez y anquilosis. Anquilosis articular es la pérdida total de la movilidad de una articulación desapareciendo la interlínea, es decir, la articulación se fusiona, se pierde la interlínea, ¿sí? Como ustedes pueden ver en este caso, ¿sí? La interlínea está totalmente desaparecida. Esto se puede ver en artritis séptica o incluso en algunos fenómenos en potros, como son los colapsos articulares. Ahora bien, rigidez articular es la pérdida de movilidad normal de una articulación, aunque mantiene parte de la misma, permaneciendo la interlínea articular en forma parcial o total. Esto es lo que típicamente se llama el fenómeno artrósico, o tras una lesión muy severa de una articulación. Lo que hay acá son soldaduras, es decir, el medio de unión es extraarticular. Acá tenemos, en estos casos, un ligamento que se calcifica, que se metaplasia, por ejemplo, y de tejido fibroso pasa a tejido incluso óseo y saca movilidad de la articulación. Este clínico o este fisiatra debe también tener en cuenta cuáles son las etapas de la rigidez articular, que se dividirá básicamente en tres etapas. La primera inicial es la de rigidez reductible, sigue la de reductibilidad relativa y la de irreductibilidad. La reductible es la vinculada al trauma inicial, ¿sí? Es decir, hay un fenómeno simpático postraumático en donde la articulación se contractura. Simple. Y puede ser bloqueado, a lo mejor, y ahí cede. Por eso que hablamos de reductibilidad. Puede ser bloqueado por una lidocaína, por ejemplo. Ahora, la etapa de reductibilidad relativa es esta etapa en donde en la postura antiálgica o biomecánica se mantiene durante mucho tiempo. Este es el caso de una retracción de flexor profundo, un topino, y bueno, el tendón sufre una metaplasia. Es decir, este tejido tendinoso se convierte en un tejido fibroso para sacar luego movilidad total. Finalmente tenemos la etapa de irreductibilidad, en donde literalmente el ligamento o la neoformación ósea periarticular inhibe totalmente la movilidad, como se ve en estos casos de osteofitosis marginal muy importante. De acuerdo a esto, podemos hablar de rigidez dermógena, desmotendinosa, muscular y rigidez neurológica. La rigidez dermógena es la vinculada a problemas de piel, la desmotendinosa a tendones, ligamentos, la muscular vinculado a fibrosis, adherencias y la neurológica a fenómenos en los cuales se provocan contracturas importantes por neuritis, por ejemplo, o eventualmente en casos más complejos como en el Schiff-Sherrington, pero bueno, esto se autolimita en el caballo, ya que un caballo con Schiff-Sherrington no puede trabajar en deporte. Acá tenemos un ejemplo de lo que podría dar una rigidez dermógena, especialmente imagínense ustedes en un caballo de salto, una lesión en esta área, es lógico que pueda concluir en una adherencia y en una limitación del movimiento. O acá, volviendo al tendón, a la retracción del flexor profundo, el topino, cuando se mantiene mucho tiempo, se necesita a lo mejor una cirugía para hacer que este tendón sea. O la muscular, este es un caballo que yo atendí, una tremendísima lesión en el área del cuádriceps, como ustedes observarán. Yo lo intervine quirúrgicamente en el lugar porque no había forma de trasladarlo.
Fue una cirugía muy trabajosa y fue muy exitosa, la verdad que salió muy bien. Ahora, ¿qué pasó acá? Es lógico que semejante daño estructural dejó rigidez y esta rigidez obviamente concluye en un déficit biomecánico a nivel de babilla. Entonces, desde un punto de vista imagenológico, estas artropatías las vamos a diagnosticar desde la radiología, ultrasonografía, la termografía, cámara gamma y resonancia magnética. Y por supuesto tenemos un apoyo laboratorio que es el líquido sinovial y biomarcadores séricos, como para tener una idea de la evolución de estos pacientes. Habiendo considerado todos estos aspectos, vamos a recordar que las artropatías más frecuentes son las artrosinovitis, los esfuerzos articulares, la fractura articular, la osteocondrosis, la artrosis ya como etapa final, la artritis séptica. Dentro del tratamiento de artropatías vamos a considerar entonces farmacológico, el quirúrgico, el ortopédico, el biológico a través de las terapias regenerativas, pero el mejor tratamiento fracasará si no existe la rehabilitación física, la fisioterapia y la kinesioterapia. Porque los objetivos, ¿cuáles son? Disminuir la inflamación, aliviar el dolor, mejorar la lubricación y medio articular, optimizar el metabolismo articular y frenar los procesos de lisis cartilaginosa y sinovial. ¿Para qué se hace todo esto? Para favorecer los procesos de reparación funcional, porque no alcanza con curar anatómicamente, sino que necesitamos establecer una reparación funcional evitando fibrosis, evitando más daño a otras estructuras articulares y evitando los procesos de rigidez y anquilosis. Los aspectos entonces a considerar van a ser, como ya dije, restitución anatomofisiológica y luego la neurofisiología y el desarrollo y adaptación de esta respuesta neurofisiológica. Porque también cuando hay un paciente con un reposo prolongado es lógico que se establezca un ligero déficit propioceptivo. Recordando los conceptos globales, la fisioterapia, como saben, es el medio que utiliza, la terapia que utiliza medios físicos, y la kinesioterapia es el arte de curar que utiliza el movimiento, pero realmente es muy difícil separarlas en la terapéutica. Por eso se habla de fisiokinesioterapia o terapia física en general. Recordemos el ciclo del trauma, siempre que hay una tensión, hay un dolor, un espasmo muscular, reducción de circulación, acúmulo de metabolitos de desechos, dolor químico, tensión, y ahí se retoma entonces todo el proceso. Ahora bien, la fisiokinesioterapia, la terapia física, de por sí puede ser analgésica, relajante muscular, provoca vasodilatación, provoca estímulo circulatorio, como ya dijimos, es analgésica por distintos motivos, relaja y así entonces cortamos este ciclo cerrado, provocando justamente la curación y optimizando la reparación. ¿Y cuáles son las técnicas fisioterápicas aplicables en general a las artropatías del equino? Bueno, las tenemos naturales y técnicas. Nos interesan, bueno, las naturales pueden ser los baños en ríos, barros, queloides, la hidroterapia convencional y las técnicas, por supuesto, el viejo infrarrojo, el láser, la electroterapia, que es amplísima, que merecería un capítulo independiente, la alta frecuencia, terapia de ondas de choque, ultrasonoterapia, magnetoterapia y ozoterapia. ¿Cuáles son las técnicas kinésicas ahora? Sí, como complementarias aplicables a las artropatías, tenemos técnicas de Cyriax, de Kettlebell, elongaciones y tracciones y combinación de técnicas. Este fisiatra entonces debe considerar y debe tener un sólido conocimiento de la clínica, como ya puntualicé, tener sólido conocimiento de la deportología y por supuesto de la evolución de estas lesiones.
Recordemos que la fase de la traumatología van a ser la primera, la formación del coágulo, que es la fase 1, que es el periodo postlesional inmediato y es ese día 1. Luego tenemos la fase 2, que es la inflamatoria, que va del día 1 al 5. Luego fibroplasia y reparación, que son en casos mucho más severos. La fase 4, que es la maduración y remodelación, que comienza luego de los 21 días y puede prolongarse hasta un año. Y es así que comencemos ahora con la fase 1, formación del coágulo. En este caso tenemos hemorragia, medio de inflamación, vamos a tener neutrófilos, bacterias y una vasoconstricción inicial. ¿Y cuál va a ser la pauta? Controlar el dolor las primeras 48 horas, evitando el sangrado. ¿Para qué? Para formar un coágulo en el área afectada. Desde un punto de vista terapéutico, bueno, podemos utilizar farmacología, opiáceos, antiinflamatorios no esteroides. Crioterapia fundamental en este momento. Cuanto más rápido venga el frío y especialmente en el caballo mejor. Y vendajes inmovilizadores como el Robert Jones. Si hay algo entonces que es importante es ese frío inmediato, lo que llamamos el minuto de oro, porque es lo que evita la liberación de mediadores inflamatorios y es lo que de alguna forma optimiza la evolución. Lo podemos hacer a través de pack fríos, lo podemos hacer a través de balneoterapias, de botas turbuladoras, como se está viendo acá, o de métodos convectivos, como se ve ahí. Acá tenemos pack fríos, con distintos tipos de aplicadores, que normalmente pueden ser geles fríos, para pasar luego a la fase inflamatoria 2, que es la del día 1 al 5, donde acá tenemos dolor, tumefacción, donde se evidencia mucho mejor la integridad tisular perdida, vasodilatación, permeabilidad modificada. Es decir, todo se está preparando ¿para qué? Para la reparación. Entonces, nosotros tenemos que morigerar la inflamación, no evitarla, porque necesitamos de la inflamación justamente para la curación. Entonces, también tenemos que hacer otra cosa en el caballo. El caballo edematiza todo en exceso. Entonces, tenemos que promover que drenaje linfático. Más. Entonces, nosotros vamos a trabajar en esta etapa con el control farmacológico del dolor, vendajes, crioterapia y compresión, ultrasonoterapia, pero acá, cuidado, pulsante y de baja frecuencia para promover que circulación, no calor, y ontoforesis, crioelectroforesis, que es una que combina corriente galvánica con una droga más el frío, aflugash, drenajes linfáticos, inmovilidad pasiva y actividad física limitada al compromiso, siendo estos últimos 4 puntos parte de la terapia kinésica. Acá tenemos ejemplos de presoterapia, kinesis y crioterapia. Este es un equipo especial que promueve masaje, ¿sí?, en un área por compresión, más frío que circula, que es muy bueno, es el Ready. Acá tenemos este equipo trabajando en el hospital escuela de mi facultad. Y respecto a la ultrasonoterapia, como dije, hay distintos métodos para aplicar directa, indirecta, subacuática. Podemos aplicar subacuática con frío, hielo. Ahora, y cuidado cuando utilizamos ultrasonoterapia en áreas articulares porque podemos promover efectos punta, irritando el periósteo, ¿sí? A veces conviene usar intermediarios. Yo la verdad que prefiero como intermediarios los preservativos llenos de gel frío, porque son algo bueno, lindo, barato para aplicar inmediata. Acuérdense que en esta etapa tiene que ser pulsátil para no provocar calor. Respecto a la electroterapia, podemos usar iontoforesis, que es una galvanización de un área ionizando drogas, pero hay que tener cuidado porque no se llega muy profundo, se llega bien a la dermis, a la hipodermis, pero no llegamos bien a partes más profundas porque lo arrastra justamente la circulación. Ahora bien, hay una técnica que yo desarrollé hará aproximadamente 18 años, que es la crioelectroforesis, en la cual se gela una droga, ¿sí?, en donde hay un electrodo y en el momento que se hace pasar la electricidad, ¿sí?,
lo que es en el momento en donde se empieza a derretir el cubito, logramos combinar, en este caso, frío, corriente eléctrica y una droga. Y además la vasoconstricción que produce hielo hace que la droga penetre más profunda. Y además la asociación de estas técnicas son potenciadas entre sí y minimizan los efectos deletéreos que tienen cada una en forma individual. Luego tenemos maniobras de drenaje linfático que son amplísimas. El drenaje linfático merecería un curso independiente de todo esto, pero que el caballo es fundamental por el simple motivo de que el caballo edematiza todo en exceso. Y eso tiende luego a ¿qué? A provocar fibrosis, a provocar adherencias, ¿sí? Y esto tiene una técnica bien definida que va a depender de la zona y obviamente, reitero, implicaría un curso independiente para explicar toda la metodología. Por supuesto, la movilidad pasiva es importante y con cuidado en esta época porque estimula también la circulación, como que en el caballo también es fundamental los paseos de salud. Como siempre digo, para mí, un caballo que tendría que estar a punto de morirse para quedarse en el box, sino siempre tienen que tener un mínimo de movimiento por todo lo que implica tenerlo. Ya pasando la etapa 3, la fibrosis y reparación, que va del día 5 al 21 o más en lesiones más severas. Acá que tenemos migración de fibroblastos, formación de colágeno y que tenemos un tejido inmaduro que es desorganizado, entonces por ende no es eficiente para el trabajo. Lo que tenemos que hacer es optimizar la curación a través de el mejoramiento de la circulación. ¿Y para qué? Para favorecer la regeneración y alineación del colágeno, evitando así adherencias. Otro aspecto fundamental es restaurar la función neuromotora y propioceptiva. Es decir, todo caballo parado pierde en mayor o menor grado la propiocepción. Y si esto se mantiene, lamentablemente, podemos predisponer a nuevas lesiones cuando retorna al trabajo. Y otra cuestión importante que a veces se hace poco, potenciar la zona muscular. El caballo al parar siempre sufre en mayor o menor grado algún grado de hipotrofia. Entonces, a través de ejercicios, a través de potenciación muscular, electrogimnasia, hay muchas formas, a través de corrientes rusas. Yo he presentado algunos trabajos de corrientes rusas en caballos. De esa forma lograríamos optimizar todo este proceso de rehabilitación. Entonces, lo que más utilizamos en este momento, en la etapa 3, ¿cuál sería? La termoterapia, ahora sí, ultrasonoterapia continua y pulsada, la asociación para promover calor y drenaje linfático y estímulo circulatorio, métodos de electroterapia, electrogimnasia, corrientes interferenciales que son muy, pero muy buenas, los campos magnéticos, la láser terapia, la shockwave therapy, que es la terapia de ondas de choque, y una terapia nueva que realmente es estupenda, que es el MagnaWave, pulsos electromagnéticos de alta frecuencia, que realmente es estupendo en la evolución de los caballos. Ahora, desde un punto de vista kinésico, vamos a utilizar la Tennessee-Diax, Cattelborn, tracciones, elongaciones, y luego gradualmente el trabajo físico que debe ser regulado por un médico veterinario fisiatra o deportólogo que acompañe la evolución. Por supuesto se liberan en pados pequeños y hay algo que es muy bueno, que es la terapia de puntos de esfuerzo, la Stress Point Therapy, que es una terapia en la cual se trabajan sobre mialgias o fibromialgias, que son trigger points en definitivas. Y luego se trabaja en la rehabilitación neuromotora y propioceptiva con combinación de estos temas y estos aspectos kinésicos previamente descritos. Algo que es fundamental, que al día de hoy yo lo utilizo mucho y asociado a terapias físicas, yo en esto empecé a trabajar hará 20 años aproximadamente, el plasma rico en plaquetas ozonizado,
lo comencé al principio a ozonizar, luego el PRP ozonizado asociado a terapias de ondas de choque. Luego, si les parece, les voy a pasar muchos sitios web en donde hay trabajos míos publicados también, y los pulsos electromagnéticos de alta frecuencia asociados al PRP ozonizado, e incluso últimamente ya estoy trabajando con PRP ozonizado más stem cells. La termoterapia habíamos quedado, y ahora sí, entremos a hablar de terapia física, superficial o profunda. La superficial vamos a hacer con infrarrojos en base a termóforos o lámparas. Acá tenemos termóforos que son simples medios de conducción de calor, packs químicos o packs que calientan. Acá tenemos una lámpara que se puede usar con una sola lámpara o un baño de luz. Y luego la ultrasonoterapia y las corrientes de alta frecuencia que provocan ¿qué? Una terapia térmica profunda porque trabajan por conversión energética, es decir, la ultrasonoterapia continua calienta en profundidad por microvibraciones y la onda corta y tecaterapia justamente por fenómenos de conversión, perdón, de conducción, alteraciones en impedancia, etcétera, etcétera. Acá tenemos un ejemplo de tecaterapia que es estupendo en lesiones de flexor profundo, por ejemplo, en algunas lesiones, como también la antigua, pero no por ello realmente buena para el caballo, es la onda corta axial. Ahora, todas estas técnicas necesitan un entrenamiento. Hay que tener cuidado con esto, porque realmente las quemaduras profundas pueden ser muy graves. Acá tenemos ejemplos de ultrasonidos antiquísimos, realmente antiguos, pero que siguen funcionando. Y algo que es interesantísimo también es la asociación de frío-calor a través de baños de contraste, ¿sí? Que es en crioterapia. Llegando a otra técnica de la etapa que se puede utilizar en la etapa 3, tenemos la laserterapia. Históricamente tenemos dos tipos de láser, que es el helio-neón y arseniuro de galio, ¿sí? Varían uno y otro por la penetración. El arseniuro de galio, para los que tienen equipos viejos, es estupendo para lesiones de piel. Y el arseniuro de galio es más para lesiones profundas. Generalmente tiene efectos analgésicos, antiedematosos, antiinflamatorios y cicatrización de herida. En mi criterio, y de acuerdo a mi observación clínica de los últimos 36 años, diría que para lo que mejor anda es como analgesia y también para cicatrizar heridas, ¿sí? Hay distintas formas de aplicar: puntual, barrido, en baño, pincelado, ¿sí? En este caso se está aplicando en un origen de suspensorio, y acá en un colateral interfalangiana distal. La otra técnica interesante en esta etapa de 3 es campos magnéticos pulsátiles, que tienen efectos específicos en el metabolismo del calcio, efectos tróficos en distintos órganos, antiinflamatorio, analgésico, relajante, hiperémico, por distintos mecanismos. Hay que tener cuidado con el paciente, con las bobinas que se utilicen, porque en este caso hay que tener cuidado con las bobinas circulares, los pueden excitar. Existen bobinas planas de distintos tipos y también existen mantas magnéticas de distintas formas, de distintos métodos, con batería, sin batería. No hay mucha magia en esto y no hace falta gastar mucha plata en esto, porque realmente ustedes pueden hacer con bobinas, pueden hacer una muy buena manta de campos magnéticos sin invertir demasiada plata. Lo que sí hay que considerar que el campo magnético, si bien tiene efecto clínico, no da magia. Obviamente una osteocondritis disecante como esta, lo único que lo cura es la cirugía. Y a partir de ahí tenemos distintos estímulos. Por ejemplo, hay vinculados al tipo de equipo. Por ejemplo, tenemos equipos que generan ondas alternas que dan agitación iónica, y estos básicamente se utilizan en artrosis porque mejoran el proceso circulatorio. Luego tenemos los otros que generan ondas continuas con polaridad, como por ejemplo un imán. En esto se habla de que el norte se utiliza en áreas agudas y el sur en procesos crónicos. Por ejemplo, y volviendo al punto que habíamos hablado del metabolismo óseo, a veces se observan mejorías notables en cuadros de pie, pero nadie va a pensar que una degeneración de este tipo va a mejorar solo con campos.
He publicado también desde hace muchísimos años trabajos con campos magnéticos nuclear, también en enfermedades crónicas del pie en el año 98. Es incuestionable entonces su utilidad, pero hay que ser cuidadoso al momento de hablar de pronósticos a largo plazo solo con campos magnéticos. Pasando a una vedette en los tratamientos, tenemos la terapia de ondas de choque, la Shockwave Therapy, que realmente se estudia como analgésica, como estimulante, como también vasodilatadora, activa stem cells locales, a tal punto que luego voy a hablar cómo la utilicé y creo que ya mencioné, asociada a terapias biológicas, ¿sí? Acá se está aplicando en un colateral de interfalangiana distal. Tengo trabajos publicados de aparato potroclar ya en el 2001, luego en el 2003 optimicé la técnica sobre el aparato potroclear, ¿sí? En enfermedad articular degenerativa ya por el 2001 trabajé en artrosis de tarso con mucho éxito como analgésico, por supuesto. Y fíjense, es un caso muy interesante en el cual fue el primer caso donde asocié Shockwave Therapy con stem cells, con células madre, ¿sí? Y también incluso en este caso habíamos incorporado PRP. Es notable la regeneración con Shockwave y con la terapia biológica que hubo. Y observen ustedes cómo se remodeló esta área osteocondral. Este trabajo fue publicado allá por el 2003. Respecto a la electroterapia, bueno, pueden ser en base a TENS, EMAR, corrientes interferenciales, tenemos corrientes galvánicas unidireccionales como la iontoforesis, galvanoterapia, las diadinámicas, crioelectroforesis que ya le mencioné y la microelectrólisis percutánea que la utilizo hace mucho y también desde hace 20 años, ¿sí? Especialmente en áreas sacroiliacas realmente andaba muy pero muy bien, ¿sí? Y también en orígenes suspensorio. Asimismo, tenemos corrientes interferenciales con efecto excitomotor, por ejemplo, para la electrogimnasia, y luego tenemos las corrientes analgésicas, como el TENS, el APS, la electroestimulación mecánica por acción refleja y nuevamente las corrientes interferenciales, ¿sí? Que son corrientes muy buenas como analgésicas y potenciadores musculares. Un viejo equipo que increíblemente sigue funcionando desde el año 84, que ya forma parte del museo, pero si se pone a funcionar anda. Existen trabajos que he publicado allá por el 2006 de comparación de dos técnicas de electroanalgesia en enfermedad articular degenerativa tarso-metatarsiana, TENS y EMAR, con muy buenos resultados. Acá tenemos la aplicación del viejo TENS, perdón, de viejo EMAR. Este es un trabajo justamente sobre electroestimulación mecánica por acción refleja, que es el EMAR, desarrollada por un kinesiólogo argentino y unos médicos. Era el doctor Sivecci de la Facultad de Medicina, la Escuela de Kinesiología. Este es el equipo. Luego acá tenemos un equipo muy interesante que se llama APS, muy buen analgésico, y debo destacar que la aplicación de electrodos es fundamental. Si ustedes no aplican bien los electrodos, no hay efectos. Algunas referencias tienen también allá por el 2007 de trabajos que he publicado sobre interferenciales en entesopatías de hidroxius 3, para llegar finalmente a la ozonoterapia. La ozonoterapia es una técnica muy pero muy buena que, digamos, con el entrenamiento adecuado logra excelentes resultados, ¿sí? Acá estoy inyectando ozonoterapia coguiada en la columna del caballo. En este caso, ahora normalmente las hago yo solo, ¿sí? Con el ecógrafo y una aguja larga para llegar exactamente al proceso intervertebral. Y luego esto se puede evaluar por clínica, algometría, termografías, ¿sí? Ya pasando
y luego que hablé un pantallazo de las técnicas posibles a utilizar en terapia articular, vamos a hablar algo de técnicas kinésicas, como la técnica de Cyriax, masajes transversales profundos sobre ligamentos, ¿sí? También la técnica de Kettlebell, que trabaja en ciertas formas de movilizar que estimula propios sectores, ¿sí? Y que es muy interesante para una adecuada rehabilitación. Esto también de por sí merece todo un entrenamiento especial para el caballo. Y por supuesto las técnicas de tracción. Las técnicas de tracción trabajan sobre lo que podemos llamar el uso neuromuscular y el órgano de Golgi, ¿sí? Promoviendo y estimulando circulación, promoviendo relajación o tonificando, ¿sí? También merece un capítulo especial el entrenamiento en estas técnicas. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos ya pasado estos 25 o 30 días? La rehabilitación neuromotora. Permitir que el caballo se ejercite, trabajar sobre senderos artificiales. Hay distintos modelos de senderos. Normal, pedregullo, piso duro, agua, luego volver al normal, trayectos de 10 a 20 metros. ¿Sí? Es importante esto también porque estimula el sensorio y se va promoviendo el trabajo en la medida que van pasando los días y con control siempre del profesional que esté a cargo. Como les dije hace un rato, hoy por hoy yo no dudo en asociar terapia biológica a terapias físicas, especialmente shockwave therapy con PRP o sonido. ¿Sí? Hace mucho tiempo empecé a asociar ozono a PRP, obteniendo notables diferencias en las evoluciones, mejorando la reparación, disminuyendo la inflamación, optimizando la ciclis temprana. Este es uno de los trabajos, fíjense, este es un colateral de interfalangiana distal, observen la evolución que tuvo en poco tiempo. Obviamente esto se inyecta, este es otro trabajo describiendo la técnica de inyección del ligamento por vía ecográfica y por vía radiológica. Estos son aspectos de las incidencias y por supuesto ni que hablar en lesiones de flexor profundo, ¿sí? En donde la shockwave y el PRP sonizado realmente ocupan un lugar terapéutico muy importante. Finalmente, esto es un trabajo que también llevó mucho tiempo de la Asociación de Shockwave y PRP en colaterales, ¿sí? Y trabajo que se presentó luego, o que he presentado luego en el Congreso Mundial de Ondas de Choque que se realizó en Mendoza justamente en el año 2015. En el año 2015, frente a más de 400 médicos y éramos aproximadamente 7 veterinarios que disertábamos sobre el tema. Este es el equipo que utilizo, el equipo de MS, el Swiss Claras Vet, realmente es un equipo muy bueno. Mi primer equipo trabajó casi 20 años sin parar. Luego, la técnica de ozonización es una técnica estandarizada. Digamos, estas técnicas las estoy utilizando en dos tesis que estoy dirigiendo también, que se siguen aplicando, y de hecho la utilizo en mi práctica diaria. Finalmente, el MagnaWave, que son los pulsos electromagnéticos de alta frecuencia. Es una terapia nueva, poco conocida en Argentina, con gran capacidad de estímulo de stem cells, neovascularización, vasodilatación y por sobre todo analgesia, una analgesia fantástica. Es una excelente terapia para artrosis. Acá tienen una de las formas de aplicar. Llegando finalmente a la fase 4, maduración y remodelación, que comienza a los 21 días y puede ser mucho más prolongada. ¿Y qué buscamos acá? Acompañar la maduración de tipo 3 a tipo 1 colágeno. Necesitamos regularizar esfuerzo, trabajo para que los crosslink colágenos que se produzcan sean funcionales. Esto lo vamos a hacer a través de estímulos de rango de movimiento, flexibilidad,
devolviendo y estimulando la función neuromotora para ir volviendo gradualmente al trabajo, y obviamente debemos realizar un fortalecimiento y acondicionamiento progresivo para una reintroducción a la actividad deportiva de forma gradual. Hay que tener en cuenta entonces y recordar siempre que los accidentes traumatológicos no solo provocan lesiones anatómicas, sino que también alteraciones propioceptivas, y por eso recidivan las lesiones. El restablecimiento de la propiocepción ayuda a recobrar la coordinación y el comportamiento. Conclusiones. Entonces, ya sabemos que la rehabilitación física cumple un rol fundamental para la eficiente reparación de los elementos anatómicos, pero también es fundamental la aplicación de estos principios para la adaptación a la respuesta neurofisiológica, logrando así una adecuada restitución a la actividad deportiva. Concluyo esta pequeña charla con esta anécdota que la repito y la repito para que se tome conciencia de la importancia de una adecuada formación. Iba un chiquito con su papá a una autopista y le pregunta: papi, ¿la Ferrari es un auto rojo que tiene un caballito? Sí, mijo, ¿por qué? Porque creo que estoy viendo pasar una. Esta es la Ferrari que el chiquito está interpretando como tal. Y la realidad es que en fisiatría podemos ver muchas Ferraris rojas solamente viendo títulos de equipos, formas, y lo que corresponde es una adecuada formación que debería comenzar en el grado y continuar, por supuesto, en el posgrado, por profesionales que tengan una sólida formación en clínica, ¿sí? Y con conocimientos en deportología equina para que aparezcan los resultados deportivos correspondientes. Bueno, que tengan buenas tardes, quedo a disposición, y cualquier duda me pueden ver en la Cátedra de Salud y Producción Equina de la Facultad de Veterinaria. Además, como saben, yo dirijo la carrera de especialización y también dirijo la carrera de maestría en medicina deportiva, donde se dan estos temas, ¿sí? Asimismo, dicto cursos de rehabilitación física en equinos en distintos niveles en la Universidad de Buenos Aires. En muchos de ellos hay que rendir un examen de ingreso porque no se trata de un cursos de características multitudinarias. Bueno, quedo a disposición. Que tengan buenas tardes. Adiós.